Del primer libro de los Reyes. En aquel tiempo, el profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: «Tráeme por favor un poco de agua para beber». Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó: «Por favor, tráeme también un poco de pan». Ella le respondió: «Te juro por el Señor tu Dios que no me queda ni un pedazo de pan. Tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos». Elías le dijo: «No temas, anda y prepáralo como has dicho. Pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel: la tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra». Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho, y comieron él, ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento, ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza, construido por mano de hombres y que solo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya. Pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez, en el momento culminante de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Y así, como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una vez para quitar los pecados de todos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para la salvación de aquellos que lo aguardan y en Él tienen puesta su esperanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscaban los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largo rezo. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto,
Se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en las alcancías más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Hermanas y hermanos míos, el Señor en su infinita misericordia nos concede celebrar la misa dominical y hay que verla como el regalo más grande que el Señor nos concede. El Señor nos ha hablado en su palabra, eso lo tenemos que creer. El Concilio Vaticano II dice: cuando la palabra de Dios se proclama dentro de la celebración, adquiere toda su fuerza. Es el mismo Dios que nos habla. Por eso la importancia de nuestros hermanos lectores. Cuando proclaman la palabra de Dios, el Señor a través de ellos, de su voz, de su cuerpo, de su boca, de sus manos, de sus ojos, nos habla a nosotros. Y después el Señor se hará presente en el altar. Jesús se va a ofrecer por nosotros al Padre, por todo lo que traemos, no solamente por nosotros, se ofrecerá por toda la humanidad. Por eso, no podemos volver a casa igual que como llegamos. Acordémonos de los discípulos de Maús. Ellos van tristes, cabizbajos. Cuando se encuentran con Jesús, regresan 11 kilómetros otra vez y dicen: de veras, hemos encontrado al Señor, se nos ha aparecido y lo hemos encontrado en la fracción del pan. Tenemos que regresar a casa distintos, decir, lo hemos encontrado en la fracción del pan. Y hoy el Señor, y tenemos que verlo como una mirada amorosa de Él, nos pone 2 ejemplos en el Evangelio. Uno es lo que el Papa Francisco ha llamado la mundanidad espiritual. Es una frase de Henry de Lubac, de hace unas décadas, hace 50 años. Este teólogo hablaba que el gran peligro de la Iglesia es la mundanidad espiritual. ¿Cuál es el gran peligro de la Iglesia? ¿En qué consiste la mundanidad espiritual? Se va filtrando de muchas formas. Cuando la Iglesia solamente se preocupa de brillar, cuando la Iglesia quiere ser solamente triunfalista, cuando la Iglesia le preocupa, dice el Papa Francisco, el ostentoso cuidado de la liturgia, cuando la Iglesia quiere presentar las obras de caridad solo como conquistas. Esto es lo que hemos escuchado hoy en el Evangelio. Decía Jesús: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes, recibir reverencias en las calles, buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros banquetes, los primeros lugares en los banquetes. En cambio, so pretexto de hacer oración, se echan sobre los bienes de las viudas. Hermanos, tenemos que cuidar que la Iglesia no caiga en la mundanidad espiritual. El Papa Francisco dice: la Iglesia tiene que ser grande por ser una Iglesia de mártires, por ser una Iglesia que vaya a favor de los más necesitados, por ser una Iglesia que esté al servicio de los demás, por ser una Iglesia que deshilache, dice el Papa, la vida, entregando hacia los demás al Señor. El segundo ejemplo es una pobre viuda. Ha echado 2 moneditas. El Evangelio se encarga de decir, era todo lo que tenía para vivir. Esta mujer echa lo que tiene, pone en el cepo del templo todo lo que tenía, 2 moneditas. El mismo evangelista se encarga de recalcar frente a las ofrendas del templo, mirando cómo echaba la gente sus monedas,
mirando cómo los ricos echaban cosas de gran valor en abundancia, esta mujer causó el asombro de Dios. ¿En qué sentido lo causó? Esta mujer, después de esas 2 moneditas, ¿qué le quedó? Desesperarse o confiar. Y esto es lo que el Señor nos pide la confianza. Teresa de Calcuta, ella decía, cuando empezó su obra, llegaba con un cansancio mortal, sin nada en el estómago, y al otro día no tenía nada que dar para los pobres, solamente tenía la confianza en Dios. Esto nos pide el Señor, el abandono total en Dios. Sí, tenemos que hacer lo que está de nuestra parte. San Ignacio de Loyola tiene una frase, siguiendo a San Agustín, que dice: tú tienes que poner todo lo que está de tu parte. Un estudiante tiene que poner todo lo que está de su parte, pero confiar que todo depende de Dios. Un papá tiene que hacer todo lo que le toque en el trabajo y confiar que todo depende de Dios. El Evangelio no es una invitación a cruzarnos de brazos. Dios que lo haga, Dios que se encargue. Yo me cruzo de brazos, no. San Juan Crisóstomo, se los decía el otro día, tiene una frase: cuando cesa la colaboración humana, cesa la ayuda de la gracia. Cuando nosotros dejamos de colaborar con Dios, Dios cesa su ayuda hacia nosotros. Necesitamos poner todo lo que está de nuestra parte, como esta mujer que puso esas 2 moneditas, y confiar que todo depende de Dios. Hoy tenemos que preguntarnos: Señor, ¿realmente he hecho mis 2 moneditas? Y les invito a reflexionar en la propia casa. Urs von Balthasar, un teólogo también de hace 50 años, decía: Dios es infinitamente poderoso porque es totalmente pobre. Dios es infinitamente poderoso porque es totalmente pobre. Vean, Dios se entrega totalmente hacia nosotros, nos da a su Hijo. El Hijo se da totalmente al Padre, el Espíritu Santo se da al Padre y al Hijo. Dios es infinitamente poderoso porque se da totalmente a nosotros. Hoy tenemos que preguntarnos, pensemos en el matrimonio. Cuando los esposos se casan, cuando reciben el sacramento del matrimonio, dicen: yo te acepto a ti. Es decir, yo te entrego a ti, yo te acepto a ti tal como eres, de la historia que vienes, de la familia que vienes, yo te acepto a ti. El matrimonio es inmensamente rico porque los esposos se vacían de sí mismos totalmente para darse el uno al otro. Pensemos en un noviazgo. Cuando eres novio, con tu dinero haces lo que quieres. Es mi dinero, ¿sí o no? Cuando te casas, ¿qué es? A veces yo lo he escuchado en confesión: padre, le tomé 100 pesos a mi esposo y me acuso de eso. ¿Y dónde está el pecado? Todo lo de él es tuyo, tómale más. Ni pecado llega, ¿sí o no? Cuando ustedes son solteros, solteras, con mi tiempo libre hago lo que quiero. Es mi tiempo libre. Cuando me caso, ya no es mi tiempo libre, ya no son mis gustos. Es nuestro tiempo libre, es nuestros gustos. Hay que echar las 2 moneditas, hermanos. Ustedes papás, los hijos, Dios les ha dado estos hijos como papás para darse totalmente a los hijos. Pienso en las hermanas de la vida consagrada, en los seminaristas, en nosotros como sacerdotes. En el rito de ordenación y en algunas congregaciones hay la postración. Se canta la letanía de los santos. ¿Por qué nos postramos antes de recibir la ordenación? Porque hay que vaciarse de nosotros totalmente. Porque hay que decirle al Señor: ya no importan mis planes, mis proyectos, lo que importa eres tú. Hoy el Evangelio a eso nos invita. Esta mujer echó estas 2 moneditas y hay que cuestionarnos: Señor, ¿me estoy dando totalmente a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis padres, a mi familia,
vida consagrada al carisma por el cual entré, mis hermanos sacerdotes, yo como obispo, me estoy dando totalmente o solamente he hecho una cuarta parte de la monedita. No, el Señor hoy nos pide la entrega total porque Jesús es así. Esta frase de Urs von Balthasar, Dios es infinitamente poderoso porque totalmente se da. Creo que eso nos pide el Evangelio hoy en concreto. Hermanos, no dejarnos llevar por la mundanidad espiritual, el qué dirán, qué van a pensar, qué van a decir los demás. Ser auténticos, no como los escribas, amplios ropajes, reverencias, los lugares de honor en las sinagogas. Y Jesús nos pide echar las 2 moneditas, lo que tenía esta viuda, lo que echó Teresa de Calcuta, totalmente todo. Y cuando se echan las 2 moneditas, tenemos 2 opciones: desesperarnos o confiar. Y entonces el Señor hará el milagro de la primera lectura del libro de los Reyes. Hay una hambre, el profeta le pide a esta mujer que le traiga un panecillo y agua, y la tinaja de harina no se vació, la vasija de aceite no se agotó hasta el día en que el Señor envió la lluvia. Hermanos, hay que pedirle al Señor esta mañana: ayúdanos a ser generosos en la propia casa, a ser generosos con los demás, a ser generosos con los que más nos necesitan. Por último, en la segunda lectura hay una indicación que nos puede dar mucha paz. En el Gloria hemos cantado: tú que estás sentado a la derecha del Padre. Hoy hemos escuchado en la segunda lectura: porque ahora Jesús, el sumo sacerdote, está intercediendo por nosotros. Eso lo tenemos que creer. Jesús intercede eternamente, Jesús intercede día y noche por nosotros. A veces pensamos: voy a rezar por este problema. Tranquilo, tranquila. Sí, tú vas a rezar y yo voy a rezar, pero Jesús ya está intercediendo. Estás pidiendo por tu matrimonio, Jesús ya está intercediendo a la derecha del Padre. No hay trabajo, falta salud, hay esta situación en casa, Jesús ya está intercediendo. Eso nos los tenemos que llevar este domingo en el corazón. Cuando yo pido, antes de que yo pida lo que sea, Jesús ya intercede a la derecha del Padre. Y esta tiene que ser mi confianza. Y por eso es valiosa mi oración, porque no es mi oración personal, sino es mi oración unida a la intercesión de Jesús ante el seno del Padre. Así sea.